Hola Liz, buenas tardes. Hola, profa, buenas tardes, ¿cómo está? Ay, bien cansada, pero ni modo. Sí, se ve un poco agotada. Sí, ¿verdad? Sí, se me ve. Sí, estoy ahora sí un poco cansadita, pero ni hablar. Hay que agradecer. Sí, profa, pero también es bueno tener tanto estrés. Ya sé, por escrito. Hola, Miss. Hola Les, buenas tardes. Buenas tardes. Ay, Dios santo. Vamos a esperar unos minutos a que... Buenas tardes. Hola Jos, buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Hola Guillermo. ¿Quién es Audio CP? Soy yo, Justin. ¿Y por qué está doblemente registrado? Porque tengo aquí un Justin, de hecho le mandé un Porque en la mensaje. computadora no se escucha el... ¿Me puede informar de su situación académica, por favor? Me dijo Miss Brenda que las calificaciones iban a quedar tal y como se acentuaran y me dijo que ya no ¿Y ya no qué, perdón? ya no No se escucha tenía bien. derecho Ya a no tiene ninguna oferta. derecho. Si volvía no tengo derecho a ninguna oferta y si es así, ya sería baja definitiva. Ok, gracias. Sí.
Ok, chicos, en cuanto escuchen su nombre, por favor, abren micrófono para decir presente. Los que puedan abrir cámara, abren cámara. Y cierran, después de que digan presente, cierran el micrófono, por favor, luego, para que no se escuche interferencia. Ya va. Entonces, Jorge, Presente, profe. gracias. Liz, Presente. gracias. Justin, ¿ya se fue? ¿Tan pronto? ¿Me duró el gusto? Santo cielo. Guillermo, Presente, Miss. gracias. Les, Presente. gracias. Axel, Presente. qué ánimo, señor, ya parece maestro. David, Presente. Fer, Presente. Francisco, Josué, ok, Roberto, Presente. Fátima, en un momento estaba conectada, no lo puedo creer. Ah, ya la vi. Ya te vi. Y ya, ¿verdad? Ya somos los únicos. Ok, chicos, pues ¿cómo les fue? Cuéntenme. ¿Cómo nos fue? ¿En qué aspecto? Pues en exámenes, de modo que en qué ya me queda claro que Ah, el aspecto personal no anda muy bien. yo ando de maravilla. ¿Cómo no, Miss? Nos estamos poniendo en forma. Ay, qué bueno, Una me da fit. gusto. En forma de círculo. Ah, En forma de triángulo escaleno. Este, no, pues en general en sus clases y demás, en sus Pues bien. materias. Bien. A ver, ¿en qué nos quedamos la clase pasada? ¿Se acuerdan o no? Ya ni siquiera ¿se acuerdan de lo que vieron conmigo? No es posible. ¿Qué estuvimos platicando las clases pasadas antes de... y vamos a hablar del PIB, creo. Ok, del Producto Interno Bruto. Pero ya hicieron la tarea, ¿no? De hecho, incluso. ¿Quién me comenta qué es lo que ustedes Sí. aprendieron con la tarea del Producto Interno Bruto? A En ver, cuestión cuéntenme. de la situación actual del país, Sí, 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 de en general de todo. Lo que hicieron de tarea del PIB, los que lo hicieron. No, Pues, yo vi que... Ah, bueno. Levanten la No, manita, por no, la favor, cosa no con importa. Zoom, para que sea más fácil. Si hablan todos al mismo tiempo, no les entiendo. Mejor por la manita. A ver, levanten la manita. Aquí ocupen la tecnología, muchachos, millennials. No, ahora nadie le levanta, no puedo creerlo. Es que como que la red está fallando, son mis nervios. Ah, ok. A ver, señor Justin. Bueno, yo hice el trabajo, pero no lo envié y lo que investigué es que no ¿cómo se llama? Depende de varias cosas y también lo afectan ya sea las cosas, fenómenos naturales, sociales, y pues, obviamente los económicos, porque son los que principalmente interactúan. Y pues, un ejemplo de ello es ahorita lo que está pasando con lo del coronavirus.
las empresas pararon y eso hace que el capital del país disminuya, ya que en algunas les dan apoyos. Y también vi lo del que el dólar le está ganando al peso debido también a lo del coronavirus. El peso bajó y el dólar bajó y que creo que ahorita le está ganando con 20 centavos. Y bueno, es lo que yo pude leer. Pero en sí, ¿qué es el PIB? El dinero del país, Aten- ya, por ejemplo, de todo, del país. de la inflación, Ok. bajo de lo estipulado para este año por lo mismo de que varias empresas cerraron Ujú. y muchas de ellas pararon actividades mínimo un mes. Así es. Sí. Bueno, yo busqué de mi noticia. Supuestamente en este año cerramos con el 37.38, me parece, por ciento de la Ujú. capitalización bursátil. Ujú. Entonces, la Bolsa Mexicana de Valores se tuvo que checar a las economías mundiales para poder sustentar, bueno, poder establecerse bien para no tener varias pérdidas, porque a comparación del PIB del 2015 sí fue una gran diferencia. Así es. Como dijo, empezó a decir Justin y complementaron sus compañeros Liz y Josué, efectivamente el Producto Interno Bruto mide o contabiliza, digamos, es un índice, una medición que contabiliza las actividades, los productos que generan las actividades económicas dentro de un país. Entonces, evidentemente por la situación que estamos viviendo ahorita por este esta enfermedad y cómo ha afectado a las diferentes actividades económicas, principalmente a las pymes, que son el motor central de México, de la economía de México. Es justo lo que yo veía con mis alumnos de Sabatino que llevan la materia de administración de las pymes. Estamos platicando que pues el 70-67% de la actividad en México corresponde a los productos y servicios que se generan, en las pequeñas, micro y medianas empresas. Entonces, justamente esta situación sanitaria que estamos viviendo ahorita, pues al primer sector que ha pegado es justamente a las pymes. Entonces, obviamente el Producto Interno Bruto se ha visto afectado por esta situación, sobre todo para hacer frente a las deudas que tiene el país, que toda la vida ha tenido, por cierto, y y a la manera de cómo mantener las actividades económicas que continúen generando o que continúen produciendo un PIB relativamente estable, ¿no? Entonces, básicamente la tarea pues era para que más o menos les quedara claro o comprendiéramos cuál es la importancia de saber medir el PIB dentro de un país y qué representa, ¿no? Que básicamente es como una forma de identificar la salud económica que tiene un país, en este caso México, ¿vale? Entonces, hoy día quisiera platicarles, porque si no, recordarles, porque obviamente pues ya con tanto ajetreo de los exámenes, pues ya luego ya perdemos el hilo y es natural, no los estoy regañando, al contrario, por eso les preguntaba cómo les había ido en sus exámenes, porque ahorita han de estar un poco más que traqueteados, pero bueno, era más o menos por eso, ¿no? Para rescatar de lo que se acordaban. Y bueno, para profundizar en el tema de hoy, quisiera hablarles sobre dos aspectos importantes para la materia, que es la política económica en México, o de hecho a qué se refiere la política económica, y luego hablar o profundizar del sistema financiero de México. ¿Ok? Entonces, primero que nada, déjenme les comparto pantalla para que estemos en el mismo canal y que no se nos pierda esta situación. Déjenme guardar mi archivo, si no con eso de que anda tan mal la red. No sé si les ha pasado que la red ha estado muy mal, tanto teléfono como de internet. Sí, de hecho, en la Demasiado. mañana, de hecho, dejé de escuchar al profe y me salí, volví a entrar y otra vez se normalizó todo, pero igual en proceso hace ratito, lo Ajá. mismo, estoy súper trabado. Sí, lo malo es que todavía las escuelas, bueno, creo que la UNIEM ya acabó
exámenes, pero hay otras que todavía ni empiezan la próxima semana y estamos rezando para que no les vaya a fallar la plataforma a los mopeds, porque si no, sí vamos a tener problemas. Nos va a dar el mimiski. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla. Son dos presentaciones, básicamente. Esta que voy a presentar ahorita es la chiquita y la más detallada es acerca del sistema financiero mexicano para que nos quede claras ciertas cuestiones y aclaremos otras que seguramente se nos han presentado a lo largo de su vida académica y profesional. ¿Sale? Entonces comparto pantalla. Ya saben que si de repente se me desconecto por la seccionada de la sesión de 40 minutos, me esperan y yo, bueno, y me reconecto, ¿sale? Entonces les comparto pantalla de un momento. Primero, la que me interesa terminar. En esta presentación, si se acuerdan, empezamos a ver lo que eran las funciones del dinero, la política monetaria un poquito, pero eso ya lo vimos en el primer parcial. No sé si hay duda de las funciones del dinero que platicamos en la primer parcial. Perdón, el primer parcial. ¿No? Ok. Si hay dudas, chicos, no estén malitos, alcen la mano, porque yo creo que así es más fácil que participemos y aclaremos dudas a que si todo el mundo quiere hablar o hablamos sin decir, ¿ok? Entonces, ¿ya pueden ver la Miss, presentación? sí, ya la vemos. Si puedo ir tomando apunte, le puedo decir para que si le regrese o... Sí, de todas formas, esta presentación ya está en plataforma, ¿eh? Está en Schoology. Ah, ya está. Ok, gracias. De nada. Entonces, bueno, en esta diapositiva les queremos mostrar qué significa o qué es la política económica. Se puede definir como el ejercicio deliberado de los poderes legítimos del Estado mediante la manipulación de diversos instrumentos, con el fin de alcanzar objetivos socioeconómicos previamente establecidos. Entonces, la política económica, en resumen, son todos aquellos aspectos que rigen la economía en un país, en específico México, ¿sí? Cuando hablemos del sistema bancario, se van a dar cuenta que está regido justamente por la política económica, ¿sí? Entonces, los elementos de la política económica son tres básicamente. El gobierno, los instrumentos o las acciones que se realiza bajo este esquema de la política económica y los objetivos que se piensan alcanzar. ¿Qué es el gobierno? Bueno, pues es la figura formal que lleva a cabo los aspectos o los ejercicios de la política económica. Los instrumentos son aquellos medios o formas de actuar de parte del gobierno con relación a la economía, ¿sí? Y los objetivos son los fines que se desean alcanzar bajo el establecimiento de esta política económica. Cuando tengan alguna duda, repito, levantan la manita, chicos, si no me sigo para que aprovechemos la clase. Ok, entonces, ¿cuáles son los tipos de política económica? Los tipos de política económica son cuatro, básicamente. La fiscal, la que tiene que ver con el precio del dinero, que es los impuestos, el gasto público, que son todas las actividades que realiza el gobierno para desarrollar actividades como, bueno, para desarrollar cuestiones de inversión pública como creación de carreteras, creación de escuelas, institutos o instituciones de salud, o sea, todo lo que cuida el bienestar social dentro de un país, en este caso México. La política monetaria es la cantidad de dinero en circulación y los tipos de interés, que es el precio del dinero. Entonces, la cantidad de dinero, acuérdense que es la que nos mide o la que se traduce en un aspecto que se llama inflación. Cuando hay demasiado dinero en la economía, eso significa que el índice de inflación va a incrementar, ¿ok? Entonces, lo ideal, lo más sano en una economía es que el dinero circulante sea equitativo, sea eh, correctamente administrado entre todas las actividades económicas para que de esta manera no se exceda del nivel que está pensado y no se genere inflación, ¿ok? Y obviamente esta inflación genere un malestar de tipo económico entre la población. La política exterior son todo lo que tenga que ver con exportaciones, importaciones, inversión extranjera, deuda externa. Por ejemplo, en estas cuentas, se llaman cuentas nacionales y cuentas internacionales, es cuando medimos cuánto es lo que compramos, que son las importaciones, y cuánto es lo que vendemos, que son las exportaciones.
¿sí? A nivel obviamente internacional. La deuda externa, bueno, creo que eso es un poquito más que claro, que son todos los aspectos que en todas las áreas que México tiene deuda, por ejemplo, préstamos para solventar cuestiones, ¿cómo se podría decir?, de bienes inmuebles dentro de la economía mexicana, o sea, para pagar algún proyecto público en el que la economía o el dinero circulante con el que cuenta México no es suficiente. Entonces pide prestado para continuar realizando este tipo de actividades o proyectos macroeconómicos. Por ejemplo, la creación de carreteras, la edificación de edificios, etcétera, ¿no? O sea, son cuestiones que son muy caras y que a veces no podemos solventar como economía, ¿sí? O bien pagar deuda que hemos tenido desde que, si no mal recuerdo, después del periodo de Porfirio Díaz, nos empezamos a endeudar, y entonces, pues esa deuda hasta la fecha todavía no se termina, ¿no? Entonces tenemos que seguir solventando más o menos estos tipos de cuentas todavía pendientes. Y finalmente la política cambiaria, que mide o verifica todo lo que son los tipos de cambio, las divisas, es decir, en cuanto está el dólar o cualquier otra divisa extranjera que nos afecta en los trámites y en los comercios que manejamos con esos países y esas economías. ¿Sale? Entonces, a veces nos es muy costoso generar comercios o negociaciones con otras economías debido a esta política que pues no podemos solventar como economía. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicos? ¿No? Ok, entonces me sigo, ¿eh? La política fiscal, hablando más específicamente de estas que les mencioné, es para complementar lo que estaba yo comentándoles, es una política económica que usa el gasto público, o sea, lo que el dinero invierte en la economía, y los impuestos como variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica y entrar en déficit o superávit según convenga. Entonces, aunque ustedes no lo crean, a veces sí conviene entrar en déficit. En déficit, acuérdense que significa cuando gasta uno más de lo que recibe. Entonces, en algunas situaciones, estratégicamente hablando dentro de la economía mexicana, a veces conviene estar en déficit, ¿sale? Para evitar el caer en impuestos excesivos o en impuestos muy agresivos que impidan o estanquen la circulación económica. Por ejemplo, aquí también en la política fiscal estoy mencionando la parte de impuestos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, recientemente, bueno, después del sexenio de Peña Nieto, pues supuestamente se incrementó el IVA para las personas que ganan más. Y así que los que ganen más paguen más impuestos y los que ganen menos no paguen tantos impuestos, ¿no? Esta fue una política, una adecuación en la política fiscal que se hizo en ese sexenio. Y ahora, apenas hace como 2 meses, mes y medio, leí una noticia económica en la que se planea implementar un impuesto diferente, pero solamente a aquellas personas que tengan un capital arriba de quién sabe cuántos millones de pesos. Obviamente ahí entra Slim, entra la accionista principal de Grupo Modelo, o sea, todos estos personajes de la alta esfera económica en México tendrían que pagar ese impuesto, ¿no? Porque son los únicos que tienen ese ingreso. Entonces, es un impuesto que se propuso al Senado para verificar si se acepta, ¿no? Repito, nada más se aplicaría a este tipo de personas o a este tipo de instituciones económicas en México. Sin embargo, acuérdense que sí nos pegaría a nosotros, ¿no? Los de abajito, porque pues si ellos tienen que pagar más impuestos, lo tienen que recuperar de alguna forma. Entonces, la forma más fácil de recuperarlo, pues es incrementando los precios, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasó? Ahí escuché una vocecita. ¡Que levanten la Es que mano! estoy buscando para levantar la mano, profa. No Es lo que falta. pasó cuando también subieron el impuesto de los refrescos y todos los productos, ¿no? Con mucha azúcar, según para evitarlo. Ajá, exacto, para evitar crecer cual globo de Cantoya. Pero pues ¿de qué sirve si, ok, suben impuestos a todo este tipo de productos, pero pues se desatiende, ¿no? El consumo de otros, a lo mejor más grasosos u otro tipo de alimento que genere esta situación de salud. Hablando de la salud, o sea, hablando del dinero, pues ok, yo pago más impuestos por estos productos, ok, entonces le subo el precio a estos otros. ¿Sí me explicó? Entonces
como una mecánica de si ganas más, pagas más impuestos, ¿no? Entonces, ahí qué tanto nos conviene. Entonces, esas actividades las ve la política fiscal, ¿ok? Entonces, los tipos de política fiscal son dos. Una política fiscal expansiva que consiste o cuando el objetivo es de estimular la demanda agregada, especialmente cuando la economía está atravesando un periodo de recesión, o sea, gracias, todo el mundo está ahorita en recesión y necesita un impulso para expandirse. Me quedan 10 minutos y recuerden que me reconecto, ¿eh? Como resultado se tiende al déficit o incluso puede provocar inflación. Entonces, acuérdense, la política fiscal expansiva es cuando estimulo la demanda múltiple. Demanda agregada es mucha demanda. O sea, estoy hablando de, en microeconomía se ve la cantidad que se demanda o se compra de un producto o de un servicio a una sola persona o a una familia. Y en macroeconomía veo cuántas familias, cuántas personas en un país, por ejemplo, demandan qué cantidad de producto y qué cantidad de servicio. Esa es demanda agregada. Entonces, la política fiscal expansiva estimula la demanda agregada, la demanda multiplicativa, para generar o activar la economía cuando está en periodo de crisis o de recesión. O sea, ahorita, por ejemplo, ustedes como administradores tendrían que pensar o diseñar las estrategias pertinentes para aumentar la demanda a nivel macro, ¿sí? La política fiscal restrictiva es lo contrario, y aquí es cuando el objetivo es frenar la demanda agregada, o sea, es mucha la demanda de un producto o de un servicio a nivel nacional, por ejemplo, cuando la economía está en periodo de excesiva expansión y tiene necesidad de frenarse por la excesiva inflación que está creando, ¿sí? Entonces aquí, bueno, ahorita no se me viene a la mente un ejemplo porque pues, la verdad es que estoy tan deprimida económicamente hablando que no podría pensar en una economía que presente este tipo de fenómeno. Quizá sería, ¿qué pasó? Que levanten la mano. Me quiero volver chango. ¿Qué pasó? Escuché ahí una respiración. Ahora ya nadie, ¿no? Ay, que no se entiende. ¿Nadie va a hablar? Es que escuché a alguien que abrió micrófono. No. Bueno, entonces, eh, quizá podría aplicar la política fiscal restrictiva a ciertos servicios en ciertos países desarrollados, por ejemplo, tecnologías de información, el turismo, tal vez, ¿no? Podría aplicar. Entonces, podría entenderse a una demanda excesiva de esos productos o de esos servicios por estacionalidad. Estacionalidad tiene que ver con ciertas temporadas solamente, cuando hay exceso de compra de algunos productos o servicios, a lo mejor por el clima o por una situación, en este caso, de contingencia hubo un exceso de demanda en productos de higiene y de protección, ¿no? Gracias, Liz. Qué correcta. Ya aprendimos cómo levantar la mano. Qué bonita. A ver, diga. Es lo que pasa, por ejemplo, en la época navideña, ¿no? Que todos así, el consumismo está súper elevado en Navidad y en fin de año. Ok, sí. Pero repito, o sea, no se ve mejor, se ve más o se nota más en economías desarrolladas, ¿no? Sí, en México también, o sea, cuando no tenemos ni para los calzones, pero sí gastamos en cuestiones de comida, ¿no? Por ejemplo, comidas festivas o eventos festivos, ¿no? Que la niña cumple 15 años, ok, vamos a tirar la casa por la ventana, todavía debemos la casa, pero hay que hacerle sus 15 años a la reina con banda y cha-cha-cha, ¿no? Bueno, entonces, pero bueno, sanamente se nota más en economías más estables, ¿no? ¿Hasta aquí tienen dudas, chicos? ¿No? Manitas, manitas, no veo manitas, ¿eh? Quiere decir que no hay dudas. Ok. El Banco Central es el que quiero abordar más profundamente en la otra presentación, que es sobre el sistema financiero, pero bueno, aquí vamos a darles una probadita. El Banco Central es la institución encargada de supervisar el sistema bancario y de regulación de la cantidad de dinero que hay en la economía. Esto ya más o menos lo vimos en otra actividad, si no mal recuerdo. Banco Central es el que emite bonos, emite dinero, mide la cantidad de dinero de plata, por ejemplo, en la economía, para vigilar la estabilidad monetaria. Las funciones de esta institución económica es emitir billetes y monedas, lo que les estaba yo comentando, el responsable de la política monetaria, y supervisa e inspecciona el funcionamiento de las entidades financieras. ¿Qué entidades financieras?
casas de préstamo, otros bancos, el SAT, ¿no? O sea, todos los que tengan que ver con el dinero, los checa el Banco Central, ¿sale? La política monetaria, por definición, es la fijación de la oferta monetaria por parte de las autoridades que pertenecen al Banco Central. Oferta monetaria es la cantidad de dinero que se genera en una economía. Es lo mismo que oferta y demanda, pero es de dinero, ¿sí? ¿De qué instrumentos dispone el Banco Central para realizar la política monetaria? De emitir cierta cantidad de dinero en la economía, de establecer tasas de interés, manejar reservas exigidas para manejar el mismo nivel o mantener un nivel de dinero en la economía y de administrar el tipo de cambio, ¿sale? Eso es lo que las actividades principales de las que dispone el Banco Central para aplicar la política monetaria. ¿Cuáles son los objetivos de la política monetaria? Mantener un nivel de precios equilibrado o estabilizado, manteniendo obviamente la inflación baja y estable. Si no baja, por lo menos estable, ¿no? Fomentar el crecimiento económico a través de estimulación o estipulación también de ciertas actividades económicas que generen un equilibrio o un balanceo de actividades dentro de un país. Mantener un elevado nivel de empleo y alcanzar unos tipos de interés moderados a largo plazo, ¿sí? Moderados me refiero a alcanzables o manejables por la población de un país, en este caso de México, ¿sí? Entonces, si se fijan, la política monetaria tiene un rol muy importante en el equilibrio de la economía, porque pues básicamente se encarga de la médula, ¿no? Que son los recursos económicos, los recursos monetarios y de su administración, ¿ok? El Banco Central también controla las reservas bancarias, es decir, el nivel de dinero bancario y la cantidad de dinero. Fija el nivel de los tipos de interés a corto plazo, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí, chicos? Estas son las referencias que se utilizaron para esta presentación. Ahora voy a hablar sobre el Banco Central, el sistema financiero, para que ustedes complementen lo que hemos estado viendo ahorita sobre política fiscal, política monetaria, sus funciones, etcétera, y sobre los roles que tiene el Banco Central en este sistema financiero, ¿ok? Entonces, voy a comenzar. Déjenme ver si se puede ver. ¿Ya lo ven? Esta presentación. No, mi. No, pero está en la otra. Está la Entonces misma. tengo que compartirles. Ay, no puede ser. Espérenme tantito. Entonces les dejo de compartir y les comparto otra vez. Hay que compartir, espérenme tantito. ¿Qué pasó, Liz? Es que levantaste la manita. No, se quedó levantada desde hace rato. Ya una vez que aprende, ya uno se sigue, se sigue. Así es uno con todo. Al principio ya no te, al principio ya no te cuesta trabajo. Bueno, ya voy. Ahorita que lo vean me avisan, ¿eh? Ya se ve. ¿Ya? Ok, gracias, Guillermo. Así lo ven más amplio. Es que si lo hago toda la presentación, a veces se me desconecta. Bueno, a ver si no se desconecta, ¿eh? La voy a poner toda la pantalla para que les la lean mejor. Ok, entonces, hablando del sistema financiero mexicano, ¿sí? ¿Qué es el sistema financiero mexicano? Bueno, Jorge, ¿me ayuda a leer, por favor? Jorge, ¿sí está ahí con nosotros o Sí, 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 sí. me Es que estoy... pensé, no había escuchado bien mi nombre. Me deprimo, El me sistema, deprimo. el sistema financiero mexicano puede definirse como el conjunto de organismos e instituciones que captan, administran y canalizan a la invención, La el inversión, ahorro, qué invención y qué mis polainas. La inversión, sí, el ahorro dentro del marco legal que corresponde en territorio nacional. ok. ¿Qué entendió de ese concepto, Jorge?
que el sistema financiero es el que se encarga de todo, sí, de todo el dinero del, no sé, del país, sí, de todo el territorio donde se encuentra ese. O sea, más bien se encarga de vigilar que todos los organismos o instituciones que se dedican a la administración del dinero y de la inversión en una economía lo realicen correctamente. O sea, por eso es el sistema, no es una institución física como tal, como el Banco Central.